Bueno, bienvenidos nuevamente. Como pueden ver, hoy tendremos a una invitada, como todos, súper especial, pero es alguien que tengo la fortuna de llamar una amiga, una compañera. Y bueno, la quise invitar especialmente porque creo que para muchos es conocida por diferentes cosas, es bastante polifacética, pero pocos de pronto tenemos la fortuna de compartir un poco más íntimamente con ella sobre su vida y como a veces varias vueltas que da la misma y siento que y creo que siempre he admirado un montón cómo lo ha podido llevar a cabo y quiero compartir con ustedes un poco de lo que es la vida de este gran personaje, conocido por muchos, creo que querido por varios y odiado creo que por pocos, creería yo, pero pues toda hora de esta vida. Más bien invitémosla acá a que nos cuente ella misma, nuestra querida Liliana Arias. ¿Qué más, Chinito? ¿Cómo estás? Bien. Súper, qué rico tenerte acá. Era algo que habíamos hablado varias veces, pero bueno, que mejor que el presente, que ya que no nos podemos como ver tan seguido ni tan personalmente para hacerlo una realidad y poder compartir una de esas miles de charlas que teníamos, pero acá como un poco más de público, invitando al que se quiera pegar a este Es parche. muy chévere que video como estos espacios virtuales lo logran a uno poner hasta nervioso, pues porque conversaciones Sí. tenemos un montón y hemos hablado de un montón de cosas, pero saber que de pronto esa conversación la va a oír más gente, pues es como raris, ¿no? Pues bacano, pero raris. Bueno, a ver con qué va a salir Mario esta vez. Vamos a ver con qué sale la conversación, sobre todo porque uno cambia, ¿no? Cambia un poquito el chip de cómo uno habla, de Sí. qué va a decir, de quiero decir cosas, no quiero embarrarla, o no quiero decir alguna grosería. Ah, no, no me importa tanto. Yo te decía el Bueno, otro día pues que no hay ninguna pregunta como que uno quisiera evitar, como que no es un medio libro abierto, no leo nada a nadie y tal, pero pues no sabe uno que de pronto le pregunten a uno y uno quede como, "Osh". Pero en general creo que no, pues no me da miedo solo, ninguna pregunta. solo hay una manera de averiguarlo y es de pronto cuando llegue esa pregunta rara. Ajá, ahí te voy a decir, esta es rara. Vamos a ver, normalmente me gusta al final, como un poco al final hacer pero son como las mismas preguntas a la gran mayoría, yo creo que ya algunos se las han pillado, pero me parece No interesante. me las he Pero, estudiado. pero no va a ser algo muy terrible, no va a ser como un juego de escrúpulos. La gente un poco más antigua se acuerda de ese juego que era bastante interesante hacer con la vieja o el man que uno le estaba cayendo, Sí, la verdad se atreve. algo así. Ujú. Bueno, Lili, cuéntame, digamos, para las personas que de pronto, yo sé que hay muchas personas que te referencian por diferentes cosas, ¿cierto? Pero pues no tienen ni idea, o sea, hacen una idea X de quién es Liliana. Cuéntanos de dónde viene Liliana. O sea, Liliana Arias es oriunda de dónde, por qué es oriunda de dónde, por qué tiene un fondo de leopardo, no sé, Bueno, pues mi nombre es Liliana Arias Vargas, el Vargas casi no lo digo. por Eh, qué, no sé, costumbre. no me gusta tanto mi lado Vargas y además porque, no sé, sí, nunca lo he usado. Soy la hija menor de tres hermanos. Mis otros dos hermanos son mi hermano Mauricio, que me lleva como 7 años, mi hermana Memis, pues se llama Claudia, pero le dicen Memis, también muy conocida por muchos. Sí, sí, si uno a los que le conocen le hablan de Claudia, no tienen ni No, idea de quién está hablando. Memis me lleva 10 años y somos de Bogotá, los tres. Mi hermana nació en Bucaramanga, pero pues vivió toda la vida acá, entonces pues somos re bogotanos, Un tema, algo que no sabía, por ejemplo. por ejemplo. Ajá, entonces a ella le gusta mucho la arepa santanderiana y por ahí ella dice que tiene sus raíces, pero pues no sé muy bien. Mis papás Por viven, eso el genio de Memis ya empieza a entender. ¿qué Algo se va a le hacer? pegó. Sí. Mis papás se casaron a escondidas y empezaron a vivir en Bucaramanga como el primer tiempo que estuvieron juntos y por eso mi hermana nació allá. Pero luego se vinieron para acá y ya como que creo que yo alcancé a vivir un momento con ellos dos, pero no me acuerdo. Ujú. Y siempre pues he vivido acá en esta misma casa, en San Felipe, en la casa como de la abuela materna. Vivimos con Esa casa también es famoso para mucha gente, ¿no? el infierno. El que no ha venido al infierno
está out. ¿De dónde viene todo eso? ¿De dónde viene toda esta onda punk? Bueno, entonces acá vivimos toda la vida. Mi abuela era la abuela del punk, era una abuelita muy particular, muy chévere, siempre nos permitió, pues digamos, como desarrollarnos en las cosas que nos gustaba, hacer las cosas que queríamos, siempre fue muy alcahueta y muy dentro del amor y el cuidado. Básicamente ella nos crió también. Y acá vivimos pues con mi mamá, mis hermanos y Paito, que es mi nana, que también es muy conocida. Y Paito pues es mi mamá indudablemente, más que cualquier otra persona en el mundo. ¿Por Acá qué es vivimos eso? todos. ¿Por qué es Porque eso? mi mamá murió cuando yo tenía 8 años, en el 95. Ujú. Eh, y pues digamos que yo era muy chiquita todavía, los recuerdos que yo logré como construir con mi mamá pues son importantes y son bonitos, pero realmente las etapas de la vida importantes pues han estado atravesadas más por mi abuela y pues por Paito hasta el día de hoy, que ha sido como la persona que más ha estado pendiente de mí en la vida, ¿sí? Es es mi mamá, entonces... Oye, ¿cómo fue un poco eso? Pues porque digamos que por un lado tenías la ventaja, pero también en desventaja en otras cosas de que tus hermanos te llevan pues bastantes años, ¿cierto? Ujú, sí. Y bueno, y el perder a tu mamá como tan joven y todo esto, ¿cómo recuerdas esa época? Pues yo me acuerdo, mis hermanos me dicen que yo estaba muy brava porque yo les decía que se daban garra porque ellos habían tenido mucho tiempo para compartir con mi mamá y yo no, ¿sí? Como que se daban garra y estaba muy brava con ellos. Pero también entiendo que para ellos fue mucho más duro porque precisamente tenían muchos más recuerdos y más historias con ella y pues digamos que la ausencia también los marcó de una manera muy fuerte. Mi hermana como que sentía un poco que tenía que asumir una responsabilidad de mamá, pues cuando no era así, pero pues yo Claro. creo que fue muy duro. A mi hermano siempre le agradezco que fue la única persona que fue capaz de decirme que mi mamá se iba a morir, porque todo el mundo me lo ocultó ahí como que yo era la chiquita y mi hermano me dijo De qué murió ella? de un aneurisma cerebral. Yo Ujú. estaba de paseo en la finca de Adelaida, una de mis mejores amigas, y volví y mi papá me recogió y yo como, no, que tu mamá está enferma y yo, bueno, tal. Como que yo no entendía nada hasta que mi hermano me dijo que sí, pues que mi mamá se iba a morir y yo ahí como que entendí todo y le agradezco a él como haber sido tan sincero porque ahora entiendo muy bien que pues que esas mentiras o ocultar esas verdades no, pues no lleva a nada bueno. Como que Entonces, pues bueno, no le dan a uno la oportunidad de pues confrontar la realidad y ver exacto, pues y cómo asumirlo lidia como con una él. Exacto. realidad. Entonces, pues fue muy difícil, realmente vivir con la ausencia de la mamá es una cosa que marca en muchas cosas de la vida y que uno empieza a darse cuenta de eso mucho tiempo después, aun cuando la ausencia, la tristeza, las ausencias, pues son marcadas en todos los años, ¿sí? Pero ya más grande me pude dar cuenta que gracias a esa ausencia y gracias a que mi mamá no estuviera, pues yo pude digamos, ser de la manera en la que soy ahora. Me permitió Ujú. tener que reafirmar unas cosas, tener que buscar fortaleza en otras cosas, de pronto volverme más responsable o más, no sé, autónoma o un montón de cosas y un montón de cosas que eran como muy femeninas, muy de consultar con la mamá, pues digamos que Claro. para mí fueron difíciles hasta un punto y hoy creo que lo veo como una ventaja, obviamente sin quitar la parte dolorosa y la parte de la ausencia, pero creo que esa situación particular de mi vida me ha forjado como, no sé, de una manera particular y soy una mujer particular por eso. Sí, sin duda, sí, son cosas que en la vida no puede, pues como que uno no puede, qué puede uno hacer al respecto, sino aprender a vivir con eso y eso crea las particularidades. Y bueno, Definitivamente. Me acuerdo que, digamos, en situaciones que cercanas de personas que han perdido a alguien importante, yo les digo, es normal que uno esté triste, que piense que tal, pero sí, lo único que les digo es, yo te juro que todo va a estar bien. O sea, todo esto va a pasar y el dolor va a pasar y cada vez va a doler menos y nunca se va a olvidar, pero de aquí también van a salir cosas buenas, ¿no? Como un claro, poquito la... el mañana va a seguir llegando y Sí, siempre amanece, eso sí. siempre amanece. Bueno, y por qué el punk? Pues yo creo que es una cosa como familiar, para mí es como mi casa. Sí, como Sí, que tú ya creciste, tú llegaste a ese mundo. sí, desde que yo era muy chiquita, pues mi hermano escuchaba punk y estéticamente también el punk como que era una referencia para mí.
Sin embargo, a mí no me gusta de ninguna manera poner etiquetas y encasillarme en nada, ¿sí? Ni en el punk, ni tal, pero sí es evidente que tengo más afinidades por unas cosas que por otras, ¿sí? Por la música, Claro. por ejemplo, la estética también me parece más bacana que otros tipos de modas o estéticas, eh, y pues por ahí, ¿no? Y digamos que para mí el punk y puntualmente la música ha sido como el vínculo más fuerte que tengo con mi hermano, ¿sí? Es como, es Claro. algo que nos une y siento que es como un, siempre lo trato de decir en los toques, es como un tesoro para mí, es tener a mis amigos con los que Ujú. afortunadamente compartimos esa música, compartimos espacios, y compartimos también unas formas de ver ciertas cosas que nos hacen como sí, como cómplices en esa medida. Pero para mí es eso, es como la fortuna de tener unos puntos de vista que de pronto otras personas no tienen, tendrán otros, y el disfrute de la música me parece que hay un valor increíble para mí. ¿Cómo ha sido ese viaje? Pues te lo digo por lo siguiente, yo digamos que dentro de todo yo siempre digo que mi pasión es la música, sí, a mí me fascina la música y sí o sea, sí en algún momento estuve metido como en el hacer música, pero después me di cuenta que me gustaba más y era mejor, sí, la gente no le gustaba tanto mi voz de pronto, solo a mí, o en la ducha siempre la voz se escucha mejor. Pero, por Sí. ejemplo, alguna vez hablando o algo, alguien vio una foto tuya y todo esto y vio a tu hermano y me dijo, como, no, usted conoce a yo no sé quiéncito, el man. Yo, sí, pues creo que el man tiene una banda, pero pues yo el punk no sé mucho, marica. O sea, de pronto de las bandas inglesas, así como representativas, pero de resto lo mío es más como el rock y el metal. No, marica, como que nunca, y todavía no entiendo quién es tu hermano en esta escena. Por favor, cuéntanos un poquito, porque esta persona todavía está esperando que yo un día le presente a tu hermano y todo esto. No ha pasado. Bueno, pues lo primero que dices tú, yo tampoco soy una gran conocedora de la música, ni del punk, ni de la historia, y creo que eso también atraviesa un poco lo que soy, que es algo de lo que me gusta y lo que no, y es que como que me gusta un poquito de todo, investigo y sé un poquito de todo, pero no sé nada, sí, como Ujú. que eso me hace también estar un poco más tranquila porque no me caso con nada definitivamente, entonces evidentemente me encanta el punk, tal vez sea mi música favorita, pero también me gusta el hip hop, también me gusta el reggaetón, también me gusta, sí, como que no, el pop, es como que No te casas procuro con un solo. no encasillarme en nada. Y lo otro, pues tampoco sé si a la gente le gusta mi voz, en algún momento me tocó, me afectó y tal, pero realmente ahora es algo que disfruto tanto hacer que es como mi momento, mi lugar seguro, es como mi momento tranquilo cuando ensayamos, por ejemplo, cuando en los toques hay como ese momentico de complicidad y de pasarla bien con la gente que uno quiere, poder hacerlo con mi hermana y mi hermano, sí, como que es un momento de privilegio y de felicidad que va mucho más allá de, obviamente es bacano que a la gente le guste, pues por eso es que uno también Claro. hace para mostrar, pero creo que también es algo bien egoísta y es que ahora lo importante es que me guste a mí, que yo la pase bien y que la pasemos. Cómo llegaron a ese punto? Y cuéntame un poco, que ahí sí soy un poco más ignorante. ¿Ustedes tienen una banda o tu hermano hace parte de qué? Cuéntame un poco de eso. Te iba a decir también que el tema de la música definitivamente es como un legado de mi papá. Mi papá siempre fue muy, muy, muy como, eh, ¿cómo se llama eso? También como multifacético, entonces hizo mil deportes y tocaba mil Ok, instrumentos y cantaba, pero era veterinario, pero también era chamán, pero marica, de todo, ¿sí? Entonces el amor por la música evidentemente nos lo inculcó y pues de pronto también es una herencia y mi hermano siempre como que nos ha invitado y nos ha hecho unirnos mucho alrededor de eso sin presión ni mucho menos, sino ujú. como con un gusto ahí adquirido. Desde muy chiquita empezamos a tener con mi hermano bandas inventadas, imaginarias, decíamos, con mi papá íbamos a cantar a unos ancianatos, entonces les hacíamos el rap a los viejitos y No. es una historia que va mucho más allá de un concierto actual, Sí, ¿sí? porque digo, o sea, todo adolescente quiere tener su banda y si por allá medio No, era una cacharrea cosa. con una guitarra. Era de la casa y era de la familia y era con él y con mi papá y tal. Memis, Memis canta una chimba, Memis es Me re que canta muy bonito. pero Memis es muy tímida y no sé qué, sin embargo,
también ha sido un espacio para que estemos juntos. Entonces mi hermano ha tenido muchas bandas, digamos que su banda más, de pronto más representativa, la que tu amigo conoce, sea Triple X. Sí. Y Triple X es una banda importante como en la escena, por decirlo así. A veces por ahí en los toques de Ginger, buena Triple X, y es como, marica, te equivocaste de grupo. Pero siempre ha tocado vivir a la sombra ahí del enano, pero como que empezamos a hacer Ginger hace mucho tiempo, yo creo que fue por ahí en el 2003, yo estaba en el colegio todavía antes de graduarme. Empezamos como a sacar unos temas, algunos de los que todavía cantamos, tampoco tenemos un repertorio tan amplio, y se empezaron No, como son a éxitos que se mantienen. Bien. puros hits. Y se empezaron a unir amigos y empezamos a tocar. Eso siempre ha sido como por disfrute, unos momentos con tensión, por ejemplo, pero creo que hemos llegado a un punto de equilibrio en el que es eso, es una banda donde nadie impone, donde nadie jode al otro por si hizo o no hizo, llegó o no llegó. Obviamente siempre hay unos parámetros ahí como de respeto y de la vuelta y como de responsabilidad, pero finalmente estamos como con un mismo parche, que son Omitar, Román, el enano, Marco y yo. Digamos que el bajo ha cambiado un poco, ha sido el que más ha saltado en la historia, pero digamos que desde hace unos años estamos como más firmes y como más, ya como más establecidos como banda, y creo que es eso. Oye, y bueno, y en ese orden de ideas, ¿qué tal la experiencia para ti de Rock al Parque? Pues Rock al Parque yo creo que es como un reto, sí, es como un reto. En la escena, digamos, en la escena colombiana, Rock al Parque es como Sí, pero Rock como un al Parque es festival de un música, una nota de música rock, como llegar ahí es... escenario bien importante como para darse a conocer, como dentro de la escena también es importante. Yo creo que es como un logro que uno puede decir, es un gran logro. Es muy chévere porque lo hicimos paso a paso, sin roscas, sin contactos, sino haciendo papelito por papelito y ensayando juiciosos y con ganas y con gusto. Yo creo que es bacano, pero tampoco se puede como idealizar, ¿cierto? Como que es un espacio más y uno digamos que pues que debe escoger si uno toca por fama, por reconocimiento, por estar en eventos grandes. Si ese es su meta, pues marica, aplique a más eventos grandes, a tal gira. No es que uno no quiera viajar y no quiera tocar en eventos grandes, pero creo que para todos está claro en este momento que los toques, por ejemplo, más chiquitos o con gente cercana, pues son muy bacanos, porque pues Claro. la idea es como más desde el disfrute. Sin embargo, pues obviamente fue una experiencia muy bacana, un escenario muy Cuéntame un importante. poco cómo fue eso. Yo recuerdo que hablábamos un montón de nervios, de ensayar, de prepararse uno bien, de... Como en todo, es como constancia, perseverancia, hacerle. La típica, así que me dio gripa, tos, dolor de garganta, a la prueba de sonido, mejor dicho, mal, nervios. Pero en el momento en el que ya fui a salir, parecido como cuando uno está en un combate, ya cuando uno entró, ya hágale, ya Se pues no hay fue. nada. Y creo que a mí me pasa mucho eso en muchas situaciones de mi vida y es que me da mucho miedo todo, yo todo lo empiezo con miedo, pero al final me le mido y lo hago porque me encantan los retos, me encanta todo el tiempo estar probando que soy capaz y eso es bueno y es malo, pero bueno, este es uno de esos ejemplos. Ese día muy chévere, mucha emoción, muy chévere. Como que me tomé unos tragos antes de entrar y creo que me pasé una gota, entonces estaba un poco prendida y eso hizo como que estuviera más nerviosa. ¿Ayudó o afectó en la voz? Quiero saber, ¿qué crees tú? Ni ¿Qué siquiera crees sé, tú? ¿Qué me crees tú? parece importante. Yo creo que sonó bien, creo que ha sonado peor, pero también creo que suena mejor en otras veces. Como que Yo tengo un punto de alcohol. eso no puede terminar y es que Ajá. creo que es importante que antes me afectaba resto. Hay buenos toques, hay malos toques, hay buenos Sí, seguro. públicos, hay públicos difíciles, pero pues si uno se siente bacano, tranquilo, pues bacano. Y lograste ese nivel. Yo tengo un nivel de alcohol que sé que mi voz llega a un punto espectacular. O sea, Sí, yo creo que hay un punto en el que uno se pasa que ya se pasa. Pero no, creo que esta vez fue bien, sobre todo pienso es en las entrevistas después del toque, ok. como que me hubiera gustado estar un poquito más ¿Por tranquila. qué? No respondí mal ni nada, pero pues yo veo los videos y digo, uy, marica, estaba como prendida. Se notaba, Pero ¿en qué lo notabas? Como en en la el voz, miel. como en los ojos, no sé. Pero tranqui, re feliz, o sea, estaba, Voy a buscar esos videos porque claramente no los he visto. sí.
Pero chévere, ¿no? Fue una experiencia bien bacana, una chimba. Bueno, ese es como un camino de Ginger, ¿no? Esa es la otra. Obviamente yo no te conocí por ese lado, te conocí por el aspecto deportivo, pero después iba conociendo, pues, digamos que la red de conocidos cada vez ha sido más amplia. Todos, no, sí, Ginger y Ginger esto, y cuando yo conocí a fulanita era Ginger, y yo, ¿quién carajos es Ginger, marica? Me alteré. O sea, ¿de qué me hablan? No, yo cuando conocí a Lili era Ginger y pues te imaginas, y yo, no, porque no tengo ni idea de qué me están hablando, o sea, es la que yo conocí. Entonces vamos un poquito atrás y cómo llega esta parte deportiva a tu vida, que es Bueno, otra es otra de las facetas que también re tienes. importantes para mí. Ujú. Pues bueno, lo primero que debemos tener claro Sentar es la que a mí base. nunca me gustó hacer deporte. O sea, mis amigos del colegio lo dirán, yo no entraba a una clase de educación física, me peleaba con el profesor, le decía, yo le hago las carteleras de todo el año, pero no me hagas correr alrededor de la cancha, por favor. Mal. Todos en los recreos iban a jugar voleibol o fútbol o alguna cosa y yo ahí, nada, No yo es no lo hacía, mío. yo hacía otras cosas. Entonces, pues bueno, como que para mí era un tema, no sé si era miedo, no sé si en realidad era que no me gustaba. Creo que también puedo echarle un poco la culpa a mis papás porque nunca hubo como un acercamiento, no sé, a los niños a veces los meten a clases de cosas y Sí. pues yo creo que no fui muy cercana al deporte. Alguna vez hice básquet muy chiquita, pero pues era muy chiquita también, entonces no Y así funcionó mucho. así se quedó. Abandonó Ajá. la idea del baloncesto, sí. Entonces, pues bueno, creo que era una cosa como que en medio de la negación y el temor como a hacerlo malo, alguna cosa así, reivindicaba mi no gusto por el deporte. Sí, era Claro. como, no, 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 no. Luego, en el 2009 conocí a Pablo Hernández, también muy conocido en el mundo de las artes Mundo de marciales. las mixtas colombianas, sí. Y pues digamos que estuvimos muy de la mano como cuando él le surgió la idea de Octagon, ¿sí? Como del primer centro de entrenamiento de artes marciales mixtas, como de verdad. Y creo que fue una apuesta increíble porque de verdad era eso. Como que Ujú. a mí me entusiasmó mucho sobre todo como esa idea y empezamos a construir cómo podía hacer eso realidad. Y en ese proceso, creo que me ha pasado en otras situaciones también, de querer entender un poco de qué se trataba y como de apoyar esos primeros momentos, las primeras clases que eran difíciles, que todavía no había gente, pues yo era una extra de clase, yo decía, no, todo bien, yo entro y ahí miramos, ¿sí? Yo recuerdo mucho mis primeras clases. Yo fui uno de los primeros alumnos de Octagon. Yo recuerdo que siempre molestábamos que uno tenía número. Lili obviamente era número uno, era la alumna No, yo número era la uno. dos. Yo era la dos, que el uno era como un amigo ahí de Pablo, pero Néstor seguramente, o sea, yo era como el 7, mi número sí, era pero como era el 7. yo la dos, Memis la tres, Ana Belén la cuatro, así. Y yo recuerdo que yo llegaba allá y yo veía una mano de gente que pero cero deportista, como uno o Era dos, yo. probablemente Néstor era uno de ellos, que era el compañero de entrenamiento de Pablo de toda la vida. Y yo Sí, decía, marica, acá el parche de punqueros se vino porque obviamente todo el mundo tenía como esa onda. ajá. Sí, entonces, bueno, pues empecé a entrar a esas clases, entraba a las de fitness, yo era la más cero fitness, y, y empecé como a hacer acondicionamiento físico, pues obviamente pues, empecé a sentir que me hacía bien, que bacano y tal, pero fue muy lento como el proceso de irle empezando a coger gusto al ejercicio. Realmente fue un poco más después, como que por alguna cosa de la vida, de salud, de algo, me dijeron como tiene que hacer ejercicio, comer mejor, no sé qué. Y yo como, "Pues, puta, bueno, hagámosle". Y Yo empecé a sé. darme cuenta que efectivamente sí me hacía bien, que me hacía bien para Ujú. muchos aspectos. Después ya fue como que yo empecé a ver las clases de Jiu-Jitsu y fue como, wow, aquí hay algo que me gusta, que no sé qué es, pero que me atrapa y me enamora, pero me da miedo, pero no soy capaz, pero quiero esa sensación. Entonces yo a veces que trabajaba ahí en Octágono, que estaba ahí, me sentaba ahí en las banquitas a mirar, a mirar y a mirar y a mirar y duré como un año viendo las clases sin ser capaz de entrar al tatami. Ujú. Hasta que un día me atreví y desde ahí ya, amor. Enamorada. Y Para mira siempre. que
Mira que es muy raro porque yo recuerdo que en algún momento de esa historia hacíamos algunas pequeñas competencias un poco internas de fitness, de CrossFit y todo esto. Y más de una te la llevaste tú. Así una vez le gané a Freddy Serrano, que Sí, 30 burpees en un minuto, una cosa ridícula, así que, porque yo me empecé a engomar y porque yo siento que soy un poco, no es obsesiva, pero sí como que soy un poco que si algo me gusta, me que te meto con, engomas. me engomo. Y realmente un punto en que se me pasó un poco la cosa, era como que ya no quería trabajar, yo ya no salía con mis amigos, ya no iba a fiestas, ya me dormía temprano, o sea, empecé a cambiar un montón la Claro, dinámica de las cosas porque todo se volcó a eso y porque yo estaba tragada, o sea, era como marica, solo veía por ahí. esto es una Entonces, como que locura. me daba re duro, entrenaba re duro y empezaba a ver que eso me gustaba resto y que además lo hacía bien y eso iba en contra de lo que yo llevaba pensando toda mi vida y es que no me gustaba, que era mala para eso, que iba a fallar, que un montón de cosas que pude ir como, no sé, resignificando y eso fue re bonito y re importante. Mira que esa es una de las cosas que a mí me gusta un montón porque yo recuerdo mucho que creo que fue esa que le ganaste a Freddy. Como que me acuerdo que en el grupo pusieron los resultados y todo. Y yo era como, marica, ¿en serio? Como que en ese momento aparecía Lili en el mapa de, bueno, sí, ella está en todas las, bueno, sí, la China se esfuerza. Oiga, sí, pues tiene sentido de que le vaya bien en eso. Y me acuerdo que incluso en algún momento planteamos la idea de hacer una competencia de, yo por ahí tengo unas fotos que el coach era William Pachón. De eso que hicimos en un parque en galerías y también Ah, era una sí, claro. competencia. Ah, sí, yo estaba en el equipo con Chicoqui, con Chiqui Juan Carlos Miranda, y con Nacho y con Carlos Bastidas. con Y Carlos yo, Bastidas. y ganamos, obviamente, porque pues yo estaba con los más ásperos de todos y ahí puse mi cuotita, aunque quedé muy traumatizada porque tocaba hacer como, no sé, como una flexión con soga o algo así, como que yo hice Sí. y Rafa me dijo, listo, una. Y yo me puse re brava y le dije, no, yo no hice ni una, no me regales ningún punto. Y tal, Oye, y como, eso es otra cosa impresionante de tu transformación, ¿no? ¿Quién diría? Antes de, apenas empezabas el ejercicio, eras un pequeño demonio lleno de furia. Sí, yo recuerdo verte muy brava muchas veces y a medida que el ejercicio fue pasando, iba descendiendo ese nivel, cada vez encontrabas más tu centro zen. Pero te digo esto es porque yo siento que es algo que muchísimas personas pasan. O sea, hay muchas personas que sí, pues de pronto sí he pensado en que me sería bien sentirme mejor físicamente o tener fuerza o lo que sea, pero no, como que no es lo mío. Y que igual lo intenten en algún punto, pero no logran hacer esa conexión. ¿Qué crees tú que es que te ayudó a ti? ¿O qué pues yo consejo creo le que darías a alguien así? son muchas cosas. Yo creo que, que dar los primeros pasos para lo que sea siempre es muy difícil. Siempre es muy difícil porque uno además se autosabotea un montón. Uno Ujú. dice, no, esto no es, no voy a poder, o se auto, lo que acabo de decir ahorita, como que uno se reafirma unas cosas ahí para excusarse, Claro. es como, es igual no va a servir, ¿sí? Y yo creo que hay una gran ventaja que a no todas las personas les pasa y es encontrar ese algo que les trama, ¿sí? Y no para todo el mundo será lo mismo. Hay gente que es la música, la pintura, no sé. Pero yo encontré algo que me encantó y que no sabía que me iba a encantar. Creo que esa es una gran fortuna y que tiene, en mi caso, algo importante y es que yo no lo estaba buscando. No es como, quiero Ujú. buscar un deporte que me trame, quiero buscar, sino que tuve la gran fortuna de encontrarlo y como de hacer match, como que yo creo que está ahí. A partir de eso, cuando ya se logra un match y cuando hay un acompañamiento también, como una asesoría, como que uno ve que Ujú. lo está haciendo cerca de personas que saben, que no es de una manera irresponsable, que no es algo que me va a hacer mal, ahí uno sí ya despega y es responsabilidad también de uno si uno sigue, Claro. cómo sigue y también del carácter de cada persona, ¿no? Entonces, eso que dicen, no, es que el deporte y el ejercicio van a canalizar mi mal genio y mi estrés, pues puede que haya personas que no les funcione, aunque Claro. digamos que hay unas cosas que demuestran que sí, ¿no? La producción de ciertas hormonas, la endorfina, la serotonina, yo no sé qué, No, que químicamente hace que pasen unas cosas ahí importantes. Pero en mi caso pasa, de hecho, el día en que yo no hago ejercicio, hoy por hoy, así sea cualquier tipo de ejercicio,
estoy de un genio distinto, físicamente me Claro. duele la panza, me siento mal, siento que perdí un día, así como que es algo que ya se empieza como a meter en uno y como que uno empieza a ver los beneficios. Más allá de canalizar el mal genio, digamos que yo sentía algo que no me pasa con muchas cosas y es que yo siento, me siento poderosa, ¿sí? Como que siento que soy capaz y que Ujú. depende solo de mí. Sí, como que es una cosa como de uno con uno, es una conexión ahí como muy fuerte, muy, muy bonita. Eso que dices, hace poco hablaba con alguien que como que me decía, yo quiero como hacer ejercicio, tener por diferentes cosas. Una de esas que yo creo que de alguna manera está en todos, pero a veces uno trata de evadirlo, es pues, me quiero ver mejor, o sea, literalmente me quiero ver en un espejo y sentirme que me gusto más, sí, no Ujú, darme razones de, ujú, bueno, no me miro de aquí para abajo, pero pues me arreglo los ojos y me veo ujú. divino, divina. Y entonces me decía que ahorita estaba odiando las redes sociales porque obviamente sigue personas que hacen ejercicio, que todo esto. Me decía como en lugar como de motivarme, me hace sentirme que no soy esa persona, o sea, estoy roto y esto no es lo mío. Yo le decía, claro, porque lo estás viendo desde lo que primero no estás viendo el proceso, obvio, no estás viendo el proceso de esa persona para llegar Sí, a no, tener ese cuerpo o lo que sea, el resultado inmediatamente, y no tienes ni idea qué es lo que esa persona encontró en ello, qué es lo que tú nos estás diciendo. O sea, creo que esa búsqueda es muy personal, que uno, claro, se puede inspirar de los compañeros, de las cosas, que también me parece importante. Los compañeros en esos viajes hacen una gran diferencia. Cuando uno tiene un profesor que como que uno dice, como que se está inventando cosas, a la persona que uno, puede que se lo invente, pero uno se la cree toda porque ha demostrado saber otras, es muy distinto. yo creo que eso, bueno, eso que dices del maestro y etcétera, como de la guía es súper importante, pero lo que estabas diciendo antes, yo creo que es un tema bien importante, yo creo que es un tema como más de fondo y va mucho más allá de, de ver la foto en el Instagram. Yo creo que es un tema que es muy complicado porque es como un estándar ahí como de belleza que nos han impuesto y que nos obliga todo el tiempo como a compararnos, a Ujú. sabotearnos, es un montón de cosas, digamos, que están arraigadas como en la cultura y que son muy difíciles de quitar pensando en que uno debería saber que no debería fijarse en el proceso, o en que no debería compararse con la foto del resultado, o que debería verse en el espejo y aceptarse. Sí, como que la teoría uno creería que es evidente, pero son años de luchar contra frases, palabras, publicidad, un montón de cosas que nos han dicho que como somos no debemos vernos, que hay un Ujú. modelo, que hay unos estándares, que es una mujer blanca, alta, delgada, con curvas, rubia, no sé, sí, como que, y si uno no cabe en esos, como en ese estereotipo, uno no está bien, no está dentro de la norma. Sí, Entonces, yo creo que es total. bien importante eh, como nutrirse de varias cosas que le permitan a uno estar bien con uno mismo, teniendo en cuenta que hay un montón de factores externos que son re difíciles de, digamos, de derribar. Yo me considero una mujer muy segura en unas cosas, muy insegura en otras, y por ejemplo, el tema físico y estético y de belleza siempre ha sido un video porque yo veo muchas cosas, digamos, que no quiero de mí, que no me gustan, que no las acepto. Sin Ujú. embargo, todo este proceso de entrenamiento, sobre todo desde el Jiu-Jitsu, me ha hecho entender un montón de cosas, como que mi cuerpo me sirve para unas cosas más allá de cómo se ve, que el resultado de mi cuerpo es, digamos, el resultado de lo que yo como o no como, o de cómo Ujú. entreno, o de cómo me quiero ver, independientemente de cómo me vean los demás, de aceptarme, de quererme, y es un proceso interminable. Me gustaría, digamos, tenerlo un poco más resuelto, no es así, Ujú. pero creo que sí hay elementos que le permiten a uno dar pasos hacia eso, empezando por cuestionarse cada una de esas veces que uno se ha comparado, que ha criticado, que ha permitido que otros opinen sobre su cuerpo, sobre cómo es uno, sobre cómo se expresa, sobre Sí, quién. creo que tiene mucho que ver con dejar esas decisiones afuera, porque Ajá, entonces, total, y eso es en pequeñas cosas, no solo en, yo no solo recuerdo, yo sí, peleaba mucho de más joven como en lo que uno se ponía, y me encantaba tener el pelo largo y siempre era como, si me entiendes, como, no, y cuando vaya a conseguir trabajo y cuando
pero creo que a poco se van rompiendo estas cosas, porque pues está bien el que quiera tener pelo largo y el que lo quiera tener con un corte militar también está bien, o sea, debe depender algo de cada uno realmente, ¿sí? O De sea, acuerdo. bueno, en ese orden de ideas, cuando hablábamos de los maestros, te quería preguntar, ¿cómo fue también ese proceso? ¿Por qué? Bueno, pues para los que no saben, obviamente tu maestro era Pablo y en ese momento ustedes estaban en una relación, o sea, eran pareja y eran maestro y alumna. Ujú, Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con deportistas con ese doble vínculo y es muy complicado. ujú. Sobre todo cuando entre más, digamos, es más grande el nivel de competencia que el deportista se quiere meter, es más difícil aún. Ujú. Cuéntame un poco cómo lo viviste tú. Bueno, pues es un video, digamos que yo empecé el proceso de entrenamiento de Jiu-Jitsu, digamos que mi primer maestro fue Charlie, Carlos Quintero, Ujú. eh, que fueron los primeros 3 años, que son pues digamos bien importantes, donde uno realmente define si va a seguir o no, si fue un par de clases y tal, y creo que en el momento en el que Charlie ya no estuvo, era un momento en el que yo ya sabía que el Jiu-Jitsu iba a estar conmigo para siempre, ¿sí? Ujú. Entonces pues fue bacano porque digamos que yo le debo todo a Charlie, ¿sí? Yo le debo todo. Sí, ese momento en el que Charlie se va, no es como si se va me quedo sin nada, sino es un momento en el que yo digo, os gracias, Gracias. y Chévere. sigamos y hagámoslo. Ok. Después, digamos que cuando Pablo asumió un poco el tema del jiu-jitsu en Octagon, para mí fue una nota porque yo, digamos que conozco de primera mano y antes de decirlo como alumna, pues lo digo también como pues pareja, porque pues fui pareja de Pablo muchos años y yo lo conozco a él como persona, ¿sí? Yo sé la dedicación que él tiene para dar una clase, para programarla, para pensar como en su método y en su metodología. Yo decía, qué nota que Pablo sea el profe de uno. O sea, sí, Ujú. como que honor y que yo creo que va a ser una nota. Efectivamente lo fue, digamos que el crecimiento a nivel técnico y también a nivel marcial, porque pues es uno de los mayores aportes, digamos, que me dejó a mí el jiu-jitsu y es todos los valores y todo como el discurso en el buen sentido de la palabra que hay alrededor de las artes marciales que me han permitido, y es otra de esas cosas, otros hitos como ese que te digo, por ejemplo, de cuando se murió mi mamá, el hecho de conocer las artes marciales y entenderlas desde ese lente me ha permitido también forjar otras partes de mi vida que me hacen sentir bien, como muy orgullosa de esas partes, ¿sí? Ujú. Entonces, digamos que las ganancias son incontables. Increíble, Pablo es excelente profesor, tal vez el mejor maestro que yo haya podido tener. Sin embargo, ese doble, digamos, ese doble rol era muy complicado de Sí. manejar por varias razones. La primera es porque cuando uno, digamos, que ya tiene unas confianzas o como unos temas ahí de pareja, en el entrenamiento como que hay unos límites que uno no sé si es norma, pero creería yo que no deberían pasar, ¿sí? Uno no Ujú. debería pasar esos límites y hay como una barrera un poco, no desde el alumno que es falta de luz y su profe sí la tiene y entonces por eso debemos estar tú allá y yo acá, sino es unas cosas como que hay espacios para unas cosas y para otras. Entonces yo Sí, creo los que a veces roles son separar esos espacios y esos roles en la práctica eran muy complicados porque como, por ejemplo, como no sé, por ejemplo, dictando una técnica, ay, ven, explícame otra vez, pero es que no puedo, no sé qué, como, estoy dando clases, ¿no? Como este no es el en momento, este momento tú eres una alumna más. en este momento tú eres una alumna más, yo no sé Claro. si eso está correcto o no, todavía no he entendido esa dinámica, pero pues sí, creo que hay momentos para cosas y ese no era el momento de hacer pataleta, era el momento de hacerlo y tal, pero creo que ninguno de los dos lo supimos manejar como en un punto de equilibrio donde los dos estuviéramos tranquilos, como cómodos. Y el otro punto es que, por ejemplo, cuando yo estuve demasiado intensa con el tema, bueno, una cosa es que yo no era pues una practicante a nivel profesional, así que quisiera ganarme la Copa del Mundo, pero, y eso hacía que entonces fuera intensa, pero no tanto. Entonces, que me exigiera, pero todo bien. Y el otro punto es que cuando estuve muy intensa y yo solo quería entrenar y entrenar y entrenar, yo salía a las 10 de la noche de Octagon y quería preguntarle a Pablo sobre técnicas y que llegáramos a la casa a hacer berimbolos y él era como,
marica, no, estoy mamada, así Quiero como ir a que dormir porque tengo clase a las 5 de la mañana el otro no, día. en la casa, en el baño, en el tatami, o sea, era demasiado. Yo creo que habría sido chévere poder llegar a contarle lo que pasó con mi maestro en la clase y Ujú. que él me retroalimentara desde lo que él sabía, pero no que fuera mi maestro en la casa, mi maestro en la academia. Creo que eso nos saturó un poco a los dos y nos dimos cuenta como de la consecuencia de eso mucho tiempo después, como todo, como que uno dice, uff, esto está peligroso, sino cuando ya lo vimos fue como, uff, esto nos superó un poquito. Sin embargo, creo que nunca fue tampoco como, uff, esto es agotador, no lo estamos logrando, sino que a largo plazo fue como, sí, agotador, Claro. pero con respecto digamos, a Pablo como maestro, nada que decir, solo cosas bonitas y buenas. Porque tú en ese momento empezaste a ser un referente, digamos, para el jiu-jitsu en general, pues era algo muy joven, todavía lo es en Colombia, o sea, ya empezamos por fin a ver como resultados de esos pequeños pinos, ¿verdad? Ujú, Pero si era joven en general, pues en la rama femenina también era mucho más joven aún. sí, ¿Cómo veías ese choque de una mujer en un deporte de combate? Como que, por ejemplo, recuerdo que las competencias eran complicadas, pues porque tampoco había mucha gente con quien competir. sí. Bueno, yo creo que, digamos que no es el único espacio en el que pasa, creo que es una cosa que también va Ujú. más allá del jiu-jitsu y es que, pues digamos, el papel de la mujer ha estado limitado en muchos espacios y ha sido difícil el acceso a a muchos espacios por el hecho de ser mujeres. Y creo que los deportes de combate, sin desconocer la historia de la historia del combate femenino, pues digamos que históricamente ha sido más reducido, ¿sí? Ha habido menos mujeres en deportes de combate que hombres. Ujú. Cuando yo empecé a practicar, yo no me preguntaba por eso, eh, como un montón de cosas frente a mi rol como mujer en la sociedad, pero sí obviamente era un video, llegar a una clase de 20 personas y ser la única chica de la academia. Sí, era como, pues, bacano, ¿sí? Como que voy a decir algo que de pronto no debería ser, no, de pronto no debería, no debería ser de esa manera, pero yo me siento afortunada Ujú. porque he tenido compañeros, todos los compañeros que he tenido en todo este tiempo de entrenamiento son una nota, ¿sí? Y han respetado mi papel como mujer, mis opiniones, mi manera de entrenar, mi cuerpo, mis decisiones, o sea, todo. No debería ser un agradecimiento porque es que así debería ser, ¿sí? Claro, Partiendo, debería ser algo normal. pero no lo es. Entonces, digamos que después de un tiempo yo empecé a sentir que había unas diferencias, no solamente en la manera de entrenar, ¿sí? En la manera de aprender, de enseñar, de recibir la información, ni, ni tampoco el hecho de que mi cuerpo era diferente al de mis compañeros y, por ejemplo, Claro. no me salían algunas técnicas o me dolía hacer otras o etcétera, sino que las motivaciones frente a entrenar y cómo hacerlo eran muy diferentes. Sí, es Ok. como, no sé, la manera, no sé cómo se dice eso, como, sí, la motivación y los motivos también eran muy diferentes. Por ejemplo, por ejemplo, ¿qué veías generalmente? O sea, tu motivación o tus No sé, objetivos yo eran. siento, por ejemplo, de pronto la manera de hablar, de pronto si un profesor le dice las cosas a uno de una manera y yo le peleaba mucho a las esquinas, venga, no me grite porque si usted me grita yo no entiendo y voy a hacer lo que no es. Hábleme pasito o no me hable. Y me acuerdo echarle una vez que era como, no te voy a decir nada porque y al Me final, vas a vaciar. no me dijiste nada, pero tú me dijiste que no te dijera nada. A Rafa le peleaba al resto y le decía, no me grites. No sé, como de pronto eso, las maneras de decir, de hacer, de enseñar, el detalle de la técnica. Sí, como que, no sé, pero particularmente en mi caso, pues yo nunca tuve una relación con las artes marciales. Entonces, para mí cualquier indicación era la primera vez. Entonces era Ok, como, venga, vamos despacio, también como esa motivación de hacerlo para sentirse segura y sentirse capaz. Yo no sé si es algo que experimentan los manes, pero, pero yo sí, yo creo que eso es lo más poderoso y es entender que me siento poderosa y que soy capaz de hacerlo, eso y cualquier cosa. ujú. Entonces, cuando yo empecé a descubrir que entrenar con mujeres era distinto, incluso en medio de la rivalidad, porque las rivalidades entre mujeres son un video,
no sé, no sé si es igual entre los hombres. No, hay niveles de competencia, pero lo que tú dices, por eso me parece interesante, Es como diferente de pronto, sí. son, sí, como que son objetivos, entre comillas, objetivos diferentes, o sea, se le da importancia a cosas distintas. Pensé que ibas a decir como la rivalidad, digamos, los hombres son objetivos, las mujeres son más, y yo te iba a decir, ay, marica, ¿cómo No, que? Sí. no, son simplemente, sí, son Motivaciones, diferentes, ajá, distintas, motivaciones distintas, no sé, o sea, para, por ejemplo, no sé, no estoy diciendo que sea esa, pero para un hombre puede ser más importante verse más grande, para una mujer de pronto verse más grande, más pequeña no es importante, sino de pronto tener más destreza. A eso me refiero de que son distintas sí, las seguramente. valoraciones. Ujú. Entonces, digamos que llegaban mujeres, pero algunas no se quedaban porque no les tramaba. Yo invité a todas mis amigas. Y fue como, no, ya no tengo más amigas. Pero yo en ese momento no sentía como una afinidad como para poder decir, venga, unámonos, hagamos un parche de mujeres, hagámosle. Fue hasta que entró Marcela Sánchez. eh, Al principio no fue fácil, no fue como, ay, llegaste, somos amiguis. No, también el encuentro fue duro contra el muro, pero era porque, digamos, creo que las dos tenemos muchas cosas en común y eso nos hacía chocar en cosas. Las dos somos re intensas, somos re nerd, somos perseverantes, queremos ganar el torneo de burpees. Sí, como que Okay. eso hubo un punto en el que tuvo un efecto muy bonito y es que nos unió y nos permitió viajar a México al primer campamento de Mackenzie. chicas que lo dictaba Itzel, donde Ujú. estuvo Jenny y Sofía Drisdale, y allá, pues digamos que fue como una revelación del mundo, y es como, wow, existen entrenamientos solo femeninos. O sea, yo puedo tener una clase de 20 mujeres, y puedo rodar con 20 mujeres y aprender que si quiero hacer tal técnica por mi cuerpo me puede funcionar mejor hacerlo así, pero que si tengo, no sé, el pecho más grande o el culo más chiquito, entonces mejor hágala así porque la cadera de la mujer pesa más, no sé, como cosas que parecían muy evidentes. También había unas formas de medirse duras entre chicas que era como demostrar, como, bueno, hágale, demuestre cómo así que usted es cinturón azul, ¿sí? Y era Okay. como, "Uf, hay que camellar", pero había una conexión diferente, una camaradería muy diferente. Y decidimos con Marce hacer BJJ Sisters, que fue, pues, digamos, una de las primeras comunidades femeninas de Jiu-Jitsu, donde invitábamos a las chicas a que pillaran que era el Jiu-Jitsu. No había que pagar, no había que comprometerse cláusulas de permanencia, no había que ser deportista del mundo y competir en todos los torneos. Era como, marica, hay que devolverle un poco a las otras personas esa chispita de vida que nos da el Jiu-Jitsu, esa sensación de sentirnos poderosos. Compartir, Compartámosla y reguémosla. compartirles esto. Ujú. Fue una experiencia re linda, de las más lindas de mi vida. Que sí, porque, perdón, te interrumpo, porque una de las cosas que, claro, yo creo que todos los que hemos descubierto el Jiu-Jitsu hemos invitado a mucha gente, a todo el mundo, hombres, mujeres, y obviamente, por eso lo digo que es diferente, el hombre lo ve como, uy, aprender a pelear, ¿sí me entiendes? Como, uy, sí, esto, no sé qué, pero también está el man que dice, como decía en un programa anterior, Lucho, Luis Arrauz decía, yo la verdad pensaba que eso era para maricas, o sea, que eran unos manes ahí agarrándose y tocándose y al principio como que no, y yo pensándolo, seguramente muchos de mis amigos pensarían lo mismo, pero por otro lado, muchas de mis amigas también se sentirían como, bueno, de pronto si es solo usted, no, la idea es que vamos con el grupo y me toca hacer eso con otros hombres o con gente que no conozco, no me siento tan cómoda, pero cuando se planteaba la idea, bueno, no, y si se hace, porque no vas a una clase con solo chicas, sí, me sentiría más, como más tranquila de hacerlo. ¿Por qué crees que eso pasaba? Bueno, ¿cómo era eso? Digamos que eso pasa por lo mismo que venía diciéndote y es porque vivimos en una cultura patriarcal, misógina, sí, como que digo, Homosexual. homosexual, no, como, También la cultura empieza a variar un montón y ya pero está entonces todo. los manes no entrenan porque se sienten maricas, porque asumen que ser marica está mal y O las que, o mujeres, que, o que tocar, o que tocar, agarrarte con otro hombre te va a hacer homosexual. sí, como si, primero como si eso fuera malo y segundo como si eso fuera verdad. Exacto. Segundo, las mujeres no entrenan con hombres porque estamos acostumbradas a que los hombres nos han hecho daño, Ok. siempre. Y como que
Uno no tiene las mismas probabilidades de pensar que si hago una monta con una mujer, pues la mujer me va a tocar o va a hacer cosas en contra de mi voluntad, pero un hombre sí. Se Y va a entonces aprovechar. va a aprovechar la situación y va a imponer su poder sobre mí. Entonces, es Ok. una tristeza que la solución sea Pero tú hacer. crees que todas las que le tienen un rechazo a eso es No, porque lo ven de esa manera? no creo que sea solo eso, pero creo que eso marca definitivamente Ok. y pues habría que preguntarse mucho más allá si sí es por eso, ¿no? Que si es solo Pero por eso. es una tristeza que la solución sea aislar a las mujeres y que haya un grupo de mujeres y un grupo de Ujú. hombres en vez Total. de que nos podamos sentir tranquilos entre todos. Por eso digo que es una ventaja que yo ya me haya podido sentir tranquila también porque creo que siempre fui muy clara y nunca permití tampoco como cosas que no me gustaran. Pero creo que hay otras motivaciones y es porque prefiero estar en espacios solo femeninos y eso es una cosa, una nota, o solo masculinos o a mí me gustan espacios mixtos. Entonces como que yo creo que tener la opción de elegir y decir, acá está el grupo mixto, tú puedes entrar a clase, pero si no, acá hay un grupo solo de chicas, te invitamos. En O ese puedes ir a momento, los dos. o puedes ir a los dos, en ese momento yo sentí que había encontrado una manera de no sentir que las mujeres teníamos que estar digamos, en choque, como que otra mujer no era mi enemiga, no había celos, no había envidias, no había comparaciones, estábamos tú y yo en un igual a igual aprendiendo algo que a las dos nos va a hacer bien. Hagámosle, América, tú me vas a ayudar a crecer porque yo quiero tener compañeras mujeres y yo puedo compartir contigo lo poco que yo sé y de pronto lo podemos hacer crecer más. Ese fue un experimento re lindo que nos duró unos años y que Ujú. funcionó muy bien. Ahora digamos que no funciona en la práctica, pero creo que la experiencia para la mayoría, si no es para todas las que estuvimos en ese proceso, nos ha dejado cosas gratuitas. Pero eso de que no funciona en la práctica es o No sea, nos por el tiempo reunimos, que ha pasado. Ah, ok. sí, ya no nos O sea, no es porque reunimos. el concepto no funcione, No, 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 sino no. porque ahorita Creo ha cambiado que todo, fue un digamos. momento en el que hubo que hacer como un salto y decir, bueno, acá, de esta manera, ¿cómo avanzamos? ¿Qué Ah, significa ok. avanzar? Pero no estaba muy claro para nadie, digamos que no estaba muy claro tampoco para mí, creo que es una de esas cosas que uno va entendiendo también en la vida, pero yo sigo creyendo que es un proyecto re bonito, por ejemplo, Marcia ahora que está con Nos Saluda, también tiene esa motivación y es de unir a las mujeres alrededor de algo que tienen en común, o que si no tienen en común pueden tenerlo. Ujú. Creo que es excelente, solamente que había que dar un paso que de pronto no dimos, no quiere decir que no, pues que no volvamos a poder unirnos, ni mucho menos, pero creo que sí hubo ahí como una pausa en algún momento. Ok. Bueno, ¿qué es todo este cúmulo de un montón de cosas ahorita? ¿Cómo te agarró esta pandemia? O sea, ¿qué cosas viste que de pronto fueron interesantes, cambios buenos? Y obviamente esos retos que ha presentado. Pues bueno, yo creo que digamos, esta crisis fue como una advertencia, como anticipada, de que pues no la estamos haciendo bien y de que se vienen cosas duras, ¿cierto? Que el planeta está sobrellevado y ya no más. Y hay muchas cosas que se han evidenciado dentro de todo este proceso. Si me preguntas a manera personal, pues digamos que a nivel laboral se desestabilizó todo. Creo que es una cosa que tenemos en común muchas personas en este momento. Y Ujú. digamos que se convierte en un reto no solamente económico, pues porque obviamente desequilibra un resto, sino también lo obliga a uno a preguntarse sobre qué es lo que quiero hacer, lo que estaba haciendo, lo que quería, Ujú. entonces se vuelve una cosa más allá de lo económico y se vuelve profesional y personal. ¿Y qué respuestas has obtenido tú personalmente, como en esas preguntas que Pues viste? digamos que yo tengo unas claridades más allá que otras, me gustaría explorar otras cosas que hace unos años jamás pensé en explorar, como ir a otros países y conocer la experiencia de vivir en otro lugar, como estudiar más, como que me gustaría trabajar más con personas, por ejemplo, sí, como procesos, como proyectos sociales o no sé, algo que me permita Ok. como Tú estuviste trabajando mucho tiempo con unas carreras y todo este cuento, ¿no? ¿De qué Ujú. trataba eso? Es un proyecto digamos, hacen carreras a nivel nacional de atletismo, de running,
Ujú. Pues digamos que el enfoque del evento es bien comercial, es, digamos, Ok. hacer un evento, su plan de comunicación, difundirlo, vender inscripciones, llenar las carreras, desarrollar el evento, todo el tema del recaudo y así, todo el año en diferentes ciudades. Es muy chévere, me permitió también matar otro de mis demonios, que era el miedo a correr. Y creo Porque que ahorita estás metida en eso, ¿cierto? no, ya pasé por un lugar de meterme y frustrarme y sentirme re bien. Y ahora como que siento que a poquitos le voy cogiendo el tiro de manera más natural y es como que lo hago de manera complementaria, pero ya no es un demonio. Para mí ya no es un Ok. demonio. Ya lo has No, apropiado, o sea, ya toda la es. vida, o sea, yo toda la vida tuve miedo a correr, pensé que no podía, que no sabía, que me veía ridícula, que todos podían menos yo, pero exagerado, de verdad. Y Ok. siento que es muy chévere haberlo conseguido y lo conseguí como para entender también un poco el carácter del proyecto, ¿no? Como la experiencia del corredor, qué se siente, qué tal si se hace algo acá, qué tal si vamos por este lado. Sí, como que eso fue muy bacano. Pero entonces, bueno, me hizo replantearme un poco eso, qué quiero hacer. Digamos que no es una cosa que uno decida y se hace, sino que también se Ujú. va como madurando y proyectando. Y pues me ha permitido estar mucho como más en mi casa, como que me había dado cuenta que por estar en el trabajo tan metida había como abandonado mi espacio, como mi lugar en mi hogar. Entonces, pues también un poco la Ok. motivación de quitar el cuarto, pues fue como volver a apropiar mi espacio, volver a sentir que esta es mi casa, como ocuparme de cosas que son labores compartidas de las que no estaba haciendo parte, poder Ujú. estar más cerca de, pues, de mi mamá, de Paito y de mi papá. Sí, como que eso ha sido bien positivo y pues sentir que uno a veces no necesita de tanta cosa y con eso no solo me refiero a cosas materiales, sino a tantas cosas para estar bien Ujú. feliz, sino como que me ha hecho pues valorar en medio de todas las dificultades que soy muy afortunada, que digamos que desde mi lugar de privilegio tengo un montón de herramientas y de cosas que me han permitido estar bien en medio de esta dificultad. Lili, hace tiempo hiciste una publicación donde salió una foto de tu papá Ujú. pescando. Hablábamos un poco fuera de cámaras pues, de todo ese tema. Cuéntanos un poco de qué trata, o pues, por qué esa publicación. Bueno, mi papá tiene cáncer hace más o menos 2 años. Hace un año le hicieron una cirugía, digamos que es un cáncer muy agresivo, como cáncer de cuello y cabeza, y en muy poco tiempo, digamos que se lo ha llevado de manera, digamos, muy, muy violenta. Entonces, después de un tiempo de estar sufriendo, de haber cambiado mucho como lo que era su vida, ¿sí? Lo que le daba sentido a su vida a nivel físico, emocional, psicológico, social, eh, sobre todo, digamos, emocional y de la parte de la salud, él nos manifestó que quería morir de una manera digna y con eso se refería a acceder a la eutanasia activa. Ujú. Eh, Empezamos ese proceso hace más o menos 3 meses y ha sido un proceso muy doloroso en muchos niveles, empezando por el desconocimiento que hay en el país y la En falta de general. garantías y la falta de Cuéntame, garantías. cuéntanos un poco cómo, primero desde lo personal, pues cómo te has estrellado con eso, porque claramente no es algo para nada fácil, ni algo que yo creo que incluso sea fácil ponerse en tu lugar o imaginarlo, o sea, que uno tenga que vivir esas cosas, pero también ya en la realidad del sistema de salud colombiano, como con que te has estrellado ahí, porque seguramente no eres la única persona que se encuentra con este tipo de temas. De acuerdo. Por eso digo que hablo desde mi lugar de privilegio, digamos, Ujú. porque me permitió investigar, tengo los medios para hacerlo, tengo un computador y tengo internet y sé leer, ¿sí? Como que pude encontrar la información porque no es fácil encontrar primero como asesoría como evidente, ni contar tampoco como con personas cercanas que se le midan a ayudarlo a uno. Entonces, digamos que todo ha sido un proceso como bien autodidacta y como buscando y autogestionando todo. Yo digamos que no soy una gran conocedora como del tema de ley, sin embargo ya digamos que entiendo, digamos, los derechos que tenemos como personas a vivir de manera digna y a morir de manera digna, aunque estén en la teoría, porque pues no se cumplen. Cuéntanos un poco que, pues,
porque creo que la gran mayoría somos bien ignorantes de qué dice la legislación colombiana frente a eso. No te digo, yo no sé mucho, pero sé que la eutanasia es legal en Colombia, creo que desde el 97. Ujú, Sin embargo, el primer caso se dio como en 2015. Creo que uno de los casos más importantes fue el del papá de Matador, el ujú, caricaturista. ujú. Tuvo que pasar, también es como un ejemplo bien claro de la situación, que tuvo que pasar por un proceso muy difícil, donde le negaron, luego le aceptaron el procedimiento y 15 minutos antes de hacérselo le dijeron que ya no, que, que se habían arrepentido. Y esa es una de las muchas historias que existen en este país. La eutanasia es legal, tiene Ujú. obviamente unas condiciones, entre esas que el paciente tenga una enfermedad terminal incurable, ¿sí? Que no tiene cura, que haya recibido cuidados paliativos y que haya manifestado no querer otros tratamientos, digamos, como invasivos, y que haya Ok. manifestado de manera anticipada su voluntad de morir dignamente. Uno puede Eso, hacer firmar ese documento hoy, si quiere. Yo lo firmo y se lo doy a mis hermanos y les digo, América, si tengo un accidente, si me quedo sin poder hablar, aquí está, porfa. ok. Entonces, mi papá firmó ese Como donar documento. como ser donador de órganos, digamos. O sea, yo lo puedo Exactamente. decir de una vez. Ok. Mi papá donó, digo, hizo su documento de voluntad anticipada como el 30 de junio, más o menos, por eso cuento como 3 meses. Ujú. A partir de eso, pues me puse a investigar, empecé a hacer derechos de petición para presentar ante la EPS. Hemos tenido muchas trabas, nos han devuelto papeles, nos han hecho volver a radicar, se han burlado básicamente de nosotros en la cara, uno por desconocimiento, dos por negligencia, tres por no querer echarse encima un caso tan difícil y se la Eso hablábamos en algún momento, como que tú me increíble. contabas un poco la situación y era como, sí, yo sé que esto es legal y todo, pero no tengo ni idea qué hacer con esto, yo mejor no me meto ahí y llega un momento en que todo el mundo se lava las manos y no hay quien haga su trabajo. Definitivamente. Con decirte pues que hay unos tiempos muy puntuales también que se establecen, de hecho ahora se está dando un nuevo debate sobre la reglamentación de la eutanasia en Colombia, pero ya hay unas cosas muy claras, hay unos tiempos en que hay que cumplir, hay un comité técnico que tiene que dar una decisión, hay un montón de situaciones que pues no se han cumplido, ¿sí? Como que por ¿Qué tipo decirte, de cosas te encontraste? O sea, cuéntanos me como... encontré con que desde que yo radico la petición, tienen 10 días para responderme. Al Ujú. mes me dijeron, no, es que no es con la IPS, es con la EPS. Me tocó volver a radicar. Después de eso han pasado 2 meses más en los que no me han dado respuesta, en los que han visto 2 comités técnicos a mi papá, en los que no se le ha prestado un programa de cuidados paliativos donde realmente pues se ocupen de la situación del paciente y no solamente de atender a la solicitud de un procedimiento donde las personas son negligentes, son inhumanas, ven a los pacientes como casos. Bueno, ¿Qué ha no, sido no. qué ha sido lo más, como lo más chocante de pronto experiencia que te has tenido que encontrar haciendo todos estos papeleos, procedimientos, como estrellándote con la Lo más, secretaria, el celador, bueno. yo creo que es, bueno, por ahí pasando todos, Ujú. con decirte que el último doctor dijo Ya. que obviamente en esta situación era la decisión más fácil, esa fue chocante. ¿Cómo fue eso? Y como, claro, no, pues es que pensar en la eutanasia en este caso es la decisión más fácil. Decía, no tienes ni idea desde dónde No estás te- hablando. Sí, claro. Otra situación chocante es ver cómo se lavan las manos y se tiran la pelota creyendo que uno no sabe de lo que les está hablando. Y Porque eso es pensando algo muy común en Colombia, ¿no? El sector médico cree que, bueno, que no todos, obviamente, pero sobre todo el administrativo cree que la gente es no. pendeja totalmente y pasan Y por lo debajo de la mesa un montón de cosas. como el tipo de personas que están detrás de la atención de los pacientes. Entonces, los coordinadores, las personas que tienen que estar a cargo de los procesos trabajan de lunes a viernes de 8 a 5 y punto. El fin de semana no me preguntes por el caso, el lunes fue festivo, qué pena, pero estoy descansando, ¿sí? Y mientras eso hay una persona en cama para la que cada día es un Es infierno. una agonía. Ujú. Entonces ha sido muy triste, muy difícil y me parece muy difícil pensar en que esto se quede como un caso familiar, como lo puse en mi escrito, mi papá se va a morir, es evidente. También voy a Ujú. estar triste, también voy a tener que sacar cosas buenas de ahí, pero si mi papá se muere antes de que le hagan la eutanasia, es responsabilidad de la nueva EPS.
Y aquí aprovecho para hacer la denuncia. Por supuesto que sí, que esto de la vuelta, que Porque es increíble que esté habiendo un debate sobre reglamentar la eutanasia y que lo que ya está reglamentado no se esté cumpliendo en la práctica. Porque las personas, digamos, las familias y los pacientes que sufren este proceso, pues es muy doloroso y uno no tiene acompañamiento ni asesoría por parte de ellos en ningún momento de la enfermedad, de manera integral. Entonces, como te digo, hablo desde mi lugar de privilegio, pero hay personas que de pronto no tienen las claro. herramientas para poder ir a pelear y exigir y decir que los tiempos, sino que están sufriendo un infierno. Y que es súper estúpido porque es un tema en el que el tiempo apremia, o sea, no es como de Eso es espere todo. y la otra semana y cada día que pasa, como tú lo dices, 3 meses llevamos en esto. Muy que es, tenaz. claro, que es un tiempo en el que la situación no va a mejorar y No. Es un tiempo, digamos que además de violar todas las cosas de la ley, es un tiempo, pues, de mucho sufrimiento para mi papá. Mucho sufrimiento. bueno, ojalá esto dé la vuelta y sí, bienvenidas las ayudas y las personas que de pronto también, porque como tú dices, o sea, creo que hay desconocimiento de todo, de todas las partes, de absolutamente todas Y las si partes. alguien, digamos, desde el punto que estamos hacia adelante, sabe cómo apoyarnos, acompañarnos o lo que sea, bienvenidos. Si hay alguien que está pasando por esto y, digamos, puedo ayudarlo hasta el punto en el que yo estoy y desde lo que ya he podido hacer, también. Claro, porque en este proceso, primero que todo, has aprendido un montón del aspecto legal, de cómo hacer, de, como dice todo el mundo, de cómo hacer los trámites, porque una cosa es lo que tú vas a leer en el sistema de salud, lo que dice en la página web o lo que te dicen en un teléfono, y otra es la realidad, Sí, ¿cierto? tal cual. Ujú, tal Y, cual. y bueno, también el aspecto legal y el aspecto emocional, porque obviamente es un tema bien complicado el que uno se tenga que encargar de eso. Sí, no, no, uno sin herramientas, sí, como que, sí, difícil. Sin duda, sin duda, como tú decías, pues bueno, hace parte de la vida y es obviamente algo que nadie, que uno no se lo desea absolutamente a nadie, pero pues hará parte de la vida para lidiar con eso. Y creo que todas estas cosas de las que veníamos hablando, eh, pues apoyan. O sea, si nos hubiéramos escapado algún pedacito, digamos, de la historia seguramente haría este momento mucho más complicado y de no saber qué hacer, ¿sí me entiendes? Sí, De que te dé miedo lidiar con eso, como decías, de que te dé miedo lidiar con eso y no hacer nada. Creo que ya la vida en algún momento te obligó, ¿tienes miedo a eso? Bueno, no importa, igual hágale. hazlo y lo sacas adelante. Es Sí, ahí, yo lo saco adelante, no sé cómo después miramos y ya estoy triste y miramos qué hacemos o cómo me la embolato, pero ahora lo que hay que hacer es sacarlo adelante. Lili, que nota, y pues bueno, sí, la idea es, ojalá esto dé la vuelta y sirva para movilizar y para congregar también más personas que seguramente tienen unos casos muy similares o parecidos o tienen tantas cosas que se pasan, que se dan por hecho y que se vulneran un montón de derechos y cosas en este país. Como tú misma lo dices, algunos somos privilegiados y aún así pasan un montón de cosas. O sea, no alcanzamos a ser los más privilegiados que están por encima en este país de la ley y el orden. Imagínate los que no. Ujú. Entonces, chévere poder hacer un tipo de unión en eso. Sí, de acuerdo. Bueno, mi querida Lili, no te quito más tiempo porque sé que también andas con una agenda apretada de todo esto. Sin duda, me va a encantar tenerte más veces acá, sobre todo porque ya queda acá la base de quién es esta China de la que estamos hablando y ya cada vez va a ser más amable hablar de un montón de temas. De pronto a veces no tan trascendentales, pero igual interesantes e importantes. Sí, bueno, pues yo te agradezco por invitarme. Desde el principio te decía que me parecía raro, pero pues tenía razón, es una conversación chévere con una persona que quiero mucho, con la que no me siento pues rara hablando, no es como desde un lugar en el que fui la entrevistada, ni mucho menos. Me hiciste acordar de una cosa que iba a decir cuando hablabas del deporte y es, en algún momento tú y yo nos encontramos en estar lesionados, estar Ah, los dos lesionados de la rodilla. Y me parecía realmente, y eso públicamente te lo agradezco, porque hasta ese momento a mí, cuando decían, bueno, no, y uno tenía de pareja una niña, a mí me daba pereza. Como que yo,
porque entonces sentía que tenía que ser más cuidadoso y que pues se va a romper, y entonces fue mejor aún cuando te pasan al programa de Lentines, básicamente era el programa de Lentines. ¿A ustedes dos están lesionados? No, ustedes entrenan acá a un ladito para no molestar a los otros que están sanos. Y, pero creo que fue muy chévere porque gracias a eso, pues aprendí primero que todo que pues igual era entrenar como un ser humano normal. La única diferencia es que probablemente te llevaba unos 50 kilogramos. Seres humanos, si somos normales. Exactamente, o sea, no era, sí, es otro ser humano igual, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene cuello para someter, para ahogarla, pero creo que eso me ayudó a cogerle nuevamente amor al jiu-jitsu, por lo menos, específicamente, porque me obligaba a estar presente, a no simplemente ir allá a desfogarse uno y mejor dicho, botarla toda, sino, venga, Y miremos yo, cuál es la técnica que yo hacer. creo que ese tipo de cosas son las que, por ejemplo, le dejan a uno las artes marciales. Y es que tú habrías podido dejar de ir 4 meses o lo que te duró la incapacidad, pero, pero uno prefería estar ahí y seguir aprendiendo porque aprender no era solo hacer la técnica. Y otra cosa importante también que aprendí precisamente en esa experiencia es ese tema de la empatía, sin decir que soy empática y que lo hago re bien, pero sí me permite cuestionarme frente a ese tipo de cosas, y es que yo no entendí lo que se sentía estar lesionado y todo lo que tiene alrededor hasta que no me pasó, Ujú. ¿sí? Después de eso ya entendía un montón. También después de eso el otro día te dije, la única persona que vino a visitarme en mi cirugía de rodilla fue William Pachón, Ajá, porque Willy ya se había lesionado todo en la vida, porque Willy ya total. entendía eso, ¿sí? De resto, hasta que uno no le pasa es como, uy, marica, sí, ya entiendo que no solo es la rodilla, sino todo lo que está alrededor, la depresión, la tristeza, la frustración, un montón El miedo de volver, de intentar, de... de... Exacto, entonces, sí, yo también me acuerdo y me acuerdo que fue chévere poder compartir esa experiencia y saber cómo no estás solo en esta lesión, muy bacano. Y me alegra mucho, mucho, mucho que haya sido posible que gracias a que entrenaras conmigo hayas roto un poco el estereotipo de que las mujeres Mm. somos débiles y que nos rompemos porque, No, pues yo era lo menos claro de una mujer delicada, irrompible. irrompible, yo no me voy a quedar callada, no me voy a quedar quieta, sí, como que las mujeres podemos ser de mil maneras, pero me encanta que te Ujú. hayas dado cuenta que eso, ay, Y, María, las mujeres también son personas, no, wow. y lo que te digo es como de tener la capacidad de sentirme cómodo dentro de mi proceso de entrenamiento. ¿Sí me Ujú. entiendes? Porque, y creo que pasa mucho no, entonces usted lo que, como si te pusieran con el del primer día, es como, no voy a poder entrenar, sino me voy a quedar enseñándole. Era una noción similar como de, no voy a poder entrenar, o sea, ese entrenamiento fue perdido, porque entonces me toca con una chica, entonces me toca con cuidado, me toca no sé qué. Nos llegó una nena y lo patració. Sí, y además de eso, me acuerdo que era la particularidad y ojo que es la novia del profe y de su amigo. Entonces yo era como, no, pues tampoco le puedo sacar el culo porque pues ya, ah, Pues pero me fue algo parece bacano, importante. Sí, dale. fue algo muy bacano, el que seguramente eso también colaboró a que había esa camaradería y de, ok, estamos los dos rotos en este momento y chévere porque nos apoyamos en eso. Y pues tampoco fue como, no, al año de entrenar así fue que mi mente se abrió y todo. No, fue, yo creo que desde el primer día empezar a hacerlo y de hecho llegar a disfrutarlo un montón. Sí, fue una nota. Y Muy gracias por chévere. eso. Y digamos que de pronto no te habías dado cuenta de un montón de aprendizajes que te habían dejado las artes marciales como estas. Y como por ejemplo esa que acabas de decir, no, es que yo no me meto con Lili porque es que el profe, el novio es el profe. ¿Cuántas personas no se dieron la oportunidad de saber si yo era buena entrenando o si era buena Total. persona o si tal, independientemente de Pablo, ¿cierto? Porque esas personas no se dieron la oportunidad realmente de romper con una imagen que está ahí como Ujú. intocable y que además está, no sé quién se la inventó, ¿sí? Entonces, el hecho de que Sí, uno pueda acercarse a las personas independientemente de la sombra de la persona que está al lado,
pues es un ejercicio interesante para uno mismo. Es como, yo en serio me voy a quedar con lo que dicen los demás. Es como, Y no. creo que es un tema social bien latino, en el sentido de como de pisar en sobre vidrio, me hago entender, y Sí, es tener la oportunidad de conocer y de que me caiga bien y que me caiga mal también, está bien, ¿sí me entiendes? O sí, sea, eso no, no sé, no me van a echar de la academia o no me van a castigar. Todo eso es importante y lo digo porque siento que pasó durante muchas cosas aún hoy en día uno tiene cosas de, "Ay, es que a mí no me gusta tal cosa, pero me lo aguanto". No, pues, no sé, si puede haces ser. parte de una comunidad, pues, háblalo. Y eso no quiere decir que, o sea, el hablarlo ya empieza a transformar algo. O sea, por lo menos, probablemente esa persona que hace ese algo que te molesta ni siquiera sabe, que te Sí, molesta. de acuerdo, sí, Pero sí, es que es sí, mi jefe y de pronto. Yo creo que desde ahí también necesitamos empezar a romper un montón de supuestos. por supuesto. Pero bueno. Pues sí, yo creo que, pues no sé, lo que te decía, me sentí chévere hablando contigo, pues porque no es la primera vez, digamos que ha habido momentos bacanos. Recordar siempre es algo bonito, como que yo Ujú, tengo solamente recuerdos de agradecimiento con las facetas de la vida que hemos hablado, mi familia, las artes marciales y la música, y creo que esos son como mis pilares como de la vida y eso sí como que lo he ido como aclarando a medida que va pasando la vida y, y pues creo que el aprendizaje más grande en esos tres aspectos han sido pues la legendaria frase que nos fascina y es perseverar ante la adversidad, porque ujú. muchas adversidades, va a haber muchas, ¿sí? Todas. Estamos en pandemia, dificultades familiares, económicas, amorosas, lo que se venga, pero ahí estamos para Todos. resistir y seguir adelante y hacerlo mejor cada vez. Ese es el reto y el propósito. ¿Qué nota, Lili? Antes de irte, bueno, más que un mensaje, Vienen las preguntas, viene el quiz. ¿Cuáles eran las viene preguntas? el quiz. Exactamente. Bueno, dentro de eso está ¿cuál, ¿cuál libro recomendarías? No el que más te gusta, sino qué libro recomendarías a las personas que si solo pudieras recomendar un libro, ese recomendarías y por qué. Pues voy a recomendar el que me estoy leyendo en este momento, porque creo que ha sido importante para mí para acercarme a ciertas cosas que he venido pensando, pero que no, digamos que no me había tomado la tarea de cuestionarme sobre esas cosas. Ha sido como bien importante y creo que todas las mujeres y todos los hombres deberían leerlo. Y se llama Las mujeres que luchan se encuentran, de Ujú. Catalina Ruiz Navarro. Ok. ¿Por qué Está bien. crees? ¿Por qué lo recomendarías en general? ¿Qué encontraría la Porque persona al leer eso? creo que pone en contexto y pone en cuestionamiento un montón de prácticas y de situaciones que hemos normalizado y que no entendemos cómo están afectando de manera desproporcionada a las mujeres, sobre todo, pero también cómo hay un desequilibrio en el relacionamiento humano a partir de diferentes prácticas y de diferentes acciones que se nos hacen normales, pero que realmente deberíamos cuestionarnos. Chévere, chévere y aprovecho acá para plantear como ese abrir el pensamiento crítico, Ujú, porque pues, hoy en día hay muchas cosas que están muy polarizadas, ¿verdad? ujú. Que si tú hablas de machismo, es porque eres una feminazi. Si me hago entender, o sea, empiezan a polarizarse un montón de cosas. Son todos esos conceptos, ser machistas, Exacto. Que si vas, a los hombres, a ver a las mujeres, o sea, todo lo que uno se pregunta. o que si tienes una práctica de esta manera, ya eres un machista, o que si haces esto eres de izquierda, o si haces lo otro eres de derecha. Y creo que a veces las personas que critican el otro lado mantienen esa misma pauta de polarizarlo porque no se dan el, sí, no se dan la oportunidad, pues de mirar el otro lado, y incluso desde un pensamiento crítico, eh, hacerlo y decir, oye, ¿sabes qué? Hay cosas que entiendo, hay otras que no, hay otras que comparto, porque no hay una sola realidad, ni va a haber una sola verdad, pero es Ujú, importante, pues si yo voy a atacar una desde un lado, por lo menos entenderla más allá de lo que aparentemente se ve, porque eso es lo que sigue generando el problema, lo que hablábamos, ujú, lo aparente, la suposición que yo hago es ujú. el error. Ahí Súper. están.
Recomendación. Listo. ¿Película favorita y por qué? No, marica, no, ni idea. Ni idea. Tengo muchas, pero no, creo que no tengo un top. Cuál te viene a la mente que tú dijeras, esta película me encanta y me encanta por esto? Pues digamos que no está en mi top de favoritas, no la recomiendo, pero teniendo en cuenta lo que escribí O ayer, sea, nada de lo que acabo de pero preguntar. es importante para mí Ok. porque teniendo en cuenta lo que escribí ayer de mi papá, la película de Gran Pez de Tim Burton es una película que me acuerda a mi papá, sí, que me hace pensar en todas las historias, toda la fantasía, todo lo que hay alrededor de Ujú. él como una persona que es el pez más grande del río. ¿Qué es algo que las personas, cuál es la pregunta que más te hacen o qué es lo que más te consultan? Si pensaras, ¿qué es lo que más te preguntan? ¿Qué? Como si me pidieran consejo o preguntarme acerca de mí. En general puede ser como, no, lo que, mejor dicho, si vendieras minutos, seguramente la pregunta más común sería, ¿tiene minutos? A como el minuto. A como el minuto. ¿Qué es lo, Puede ser qué consejo o qué te preguntan, qué es lo que más te pregunta la gente. qué es lo que más me preguntan? City Corchada. No, no sé, yo creo que me consultan harto sobre qué puedo, por ejemplo, con un dolor, qué puedo hacer si me duele esto, que como algún estiramiento que pueda hacer, Ujú. y como Y algo relacionado con el entrenamiento, puede ser una cosa, que y normalmente respondes. no, pues estiramiento, hielito, hielo, frío, calor, es así es, Y no falla, acetaminofén. no, frío, calor, eso sí, no falla. Sí, creo que Ok. por ahí. ¿Cuál es un secreto que estarías dispuesta a revelar que o nadie sabe o muy pocos saben de ti? ¿Que estaría dispuesta a revelar acá? No tiene que ser algo tan trascendental, obviamente. Algunos han sido bien graciosos varias cosas. Por ejemplo, Sandra Roa confesó que en una concentración de Selección Colombia se pegó una borrachera brutal y nadie se dio cuenta. Guash. A ver, ¿qué estaría dispuesta? Uy, es una Porque, confesión tenaz, 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 ok, tenaz. Es tenaz. Tenía por ahí, ¿qué le pongo yo? Unos 6, 7 años. Y Adelaida, de nuevo, una de mis mejores amigas, que ya no está acá con nosotros, pero está acá siempre. ujú, Yo me quedaba en su casa, marica, si podía, de viernes a lunes y me volvía a ir en la ruta con ella al colegio. Y compartíamos así todo, todo, todo. Es asquerosa la historia. Entonces, una vez estábamos en el cuarto de los papás y el papá se estaba cortando las uñas. Mi papá se cortó las uñas y ella las recogió, hizo un montoncito y me dio la mitad y me dijo, son deliciosas. Y yo, bueno, y no las comimos. está genial. Bueno, la pregunta es, ¿si eran deliciosas o no? De pronto sí, yo no me acuerdo. Es que yo no soy asquienta, marica, lo bien, yo no soy asquienta, Cero, claramente cero. pero no lo repetiría. Pero de pronto estuvieron buenas, no sé. Brutal. Está genial. ¿Qué es lo más raro que alguien te ha pedido? O lo más bizarro. ¿Que te han dicho o que te han pedido? Cuando mi papá me pidió que lo ayudara a morir, es lo Lo más más raro, raro. bizarro. ¿Qué consejo le darías a Lili de hace 15 años? ¿Cuántos años tenía hace 15 años? ¿18? El mismo consejo que le daría hoy, que confiara más en ella misma. Ok. Y por último, si tuvieses que decir 3 hábitos que para ti son inamovibles en tu vida que te ayudan a ser esa mejor persona, ¿cuáles serían esos 3 hábitos inamovibles? Tender la cama todos los días antes de salir de la casa. ¿Por qué? Inamovible. Me parece que uno empieza el día proyectado, organizado, Es una bien. victoria. Una Ujú. victoria, una pequeña victoria. La segunda, ponerse pequeños retos, ¿sí? Para Ok. tener pequeñas victorias. Y la tercera, no conformarse, siempre estar cuestionándose las cosas y pensando de qué manera lo puedo hacer mejor que como lo he hecho. ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Ujú. Como Súper. ser una mejor versión de uno mismo.
Así no lo logre, no estoy diciendo que no lo logre, pero esa es El la tarea. hábito es cuestionarse. Sí, el hábito es cuestionarse para intentarlo, ¿no? Y la victoria es irlo logrando, eso no es un logro, es como, es cada día, uff, estuvo bien, bueno, mañana puede estar mejor. Así, ese es el reto día a día, la tarea. Qué nota. Lili, mil gracias. Me siento muy afortunado de tenerte no solo como invitada, sino como amiga, compañera, etcétera. A ti muchas gracias, Chinito, que nota este espacio, que nota esta conversación tan tranqui, y pues bueno, para adelante. Te Vale, quiero. yo a ti también. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que las personas encuentren de utilidad muchos de los temas que hemos visto acá y bueno, ahí estamos pendientes de sus comentarios. Gracias a todos. Chao.